Hola hermanos, gracia y paz para ustedes. Quería compartir esto que recién estuve ahí en la correccional y les di este pequeño mensaje que está en mi corazón. Lo que les comentaba era respecto de cómo Dios está involucrado, siempre ha estado involucrado en todas las cosas que ha hecho y cómo nos ha mostrado todo eso desde el principio. Y les compartía cuando uno en las escrituras lee en lo que es el aspecto de la creación del mundo y todo eso, cómo la provisión de Dios se enfoca en del universo, se enfoca en la tierra. Y en la tierra todo es preparación para el hombre. ¿Sí? La culminación de todo eso es el hombre. Entonces, si se imaginan como los pajaritos y todo eso, como siempre están haciendo el nido y todo eso es enfocado para lo que viene, ¿sí? Entonces ese es el corazón del Padre que empieza a verse desde el inicio. Sí, la provisión, todo está preparado, ¿sí? Animales, todo lo que está rodeando en la naturaleza. Y al final, el brochazo final, el ser humano. ¿Y por qué? Por el hecho de que el ser humano carga la imagen y la semejanza de Dios. Y entonces les compartía todo eso, que en aspecto de la creación, luego está descrito lo que es el jardín, el huerto, y cómo en ese huerto la provisión de Dios es de todos los árboles puedes comer, menos de este árbol, ¿sí? O sea, en esencia está diciendo lo que ese árbol representa, lo que eso trae, no es para ti, no estás hecho para eso, ¿sí? Tú eres agua, eso es aceite, en cierta forma. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos para la imagen de Dios, el carácter, la naturaleza de Dios. Y entonces se ve eso y en el huerto es lo interesante. No es que le dijo a Adán, bueno, empieza a plantar las semillas, ahí tienes un poco de semillas y todo eso, sino que ya todo estaba hecho, la provisión estaba hecha, los árboles daban fruto y si es que el hombre necesitaba de alimento, simplemente tenía que ir y tomar el fruto que estaba ahí ya provisto, ¿sí? Eh, Luego compartía el aspecto de cómo desde el inicio Dios persigue a la humanidad, ¿sí? Y esto es a veces muy contrario a lo que somos enseñados, religiones, tradiciones, lo que sea, sectas, puede ser por todas partes, ¿sí? Eh, la imagen que se tiene de Dios muchas veces es, eh, ya no hiciste algo correcto, olvídate, ya es como esta silla, sí, o sea, se da la vuelta, perdón, las espaldas. Y como se da la vuelta y olvídate, no puedo estar en ese contacto. Y hay una mentalidad en el mundo evangélico de eso, de que momento que lo estropeas, momento que pecado, momento que esto, ta, 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 ta. Sí. Y suena bonito, suena interesante la forma, porque decimos, no, sí, mira, si uno siempre va a haber una reacción, hay una consecuencia y todo eso. Eh, y la cuestión es esta, que desde el inicio, cuando Adán y Eva desobedecieron y tomaron del fruto, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuál es la reacción de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios en esa situación? No es que se lo ve que entra pateando la puerta y diciendo, ¿por qué hiciste esto? Sabía, de gana de gana me pasé todo este tiempo preparando todo esto, sabiendo que ibas a estropearlo y todo eso. Nada que ver. Dice las escrituras que estaba caminando Dios en el huerto en la tarde y que buscaba a Adán.
Y, y es, Adán, Adán, ¿dónde andas? Y Adán y Eva se habían escondido, tenían vergüenza, sintieron temor y se escondieron. Dice entonces, Adán y Eva están escondidos, están ahí, ay, la voz de Dios. Nuevamente, el pecado, esa separación de lo que era sin problemas de estar desnudos, de repente se dan cuenta que están desnudos, temor, timidez, todo aparece, todo lo que ahora nosotros llamamos normal, ¿sí? Que es el mundo en el que nacimos. Todo eso ya se manifiesta desde el inicio y ¿qué es lo que vemos? Dios persiguiendo, ¿sí? A pesar de que Adán falló, ojo, y en un mundo perfecto, Adán lo estropeó, ¿sí? Así es que es por eso que Cristo es importante, ¿sí? Que en un mundo no perfecto, Él venció, ¿sí? Eh, y entonces desde el inicio Dios persigue a la humanidad, ¿sí? No hay nada de esto, de esta silla que se da la vuelta y de repente estás a la espalda, ¿sí? Eso es muy distinto a lo que generalmente escuchamos. Y nuevamente, ¿dónde se ve esto expresado al 100%? En la vida de Jesús. Porque si al uno leer las escrituras en los evangelios, ve la vida de Jesús, es exactamente eso. Tras las ovejas perdidas, buscando a los que, ayudando al necesitado, ¿sí? Sanando, todas las cosas que vemos en la vida de Jesús. Es exactamente lo que desde el inicio Dios mostró, ¿sí? Dios a través de Jesús se manifestó perfectamente, ¿sí? Todo lo que vemos en la vida de Jesús es Dios, es la voluntad de Dios, ¿sí? Todo lo que no vemos en la vida de Jesús no es de Dios, no es la voluntad de Dios, ¿sí? Así es que es muy sencillo, muy sencillo. Nosotros complicamos las cosas, pero es así de sencillo. Y el problema para nosotros como creyentes, como discípulos, representantes de Cristo, esa simplicidad a veces nos es difícil aceptarla, ¿sí? Porque siempre vamos a traer excusas de por qué sí, por qué no, por qué no, por qué no en particular. Y en general en cuestiones cuando estamos ministrando a otros. Pero bueno, les estaba compartiendo a los chicos esta cuestión de desde el inicio Dios persiguiendo a la humanidad. Y eso es exactamente lo que vemos a través de Jesús, ¿sí? No la silla que se da la vuelta el momento que algo malo pasa. Entonces, la pregunta es esta, ¿sí? Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros sabemos que ofendemos en alguna cosa que no es lo correcto, o no hacemos lo correcto, o hacemos lo incorrecto, o no hacemos lo correcto que deberíamos hacer, o todo eso, ¿cuál es la reacción que tenemos? ¿Sí? Una, o es el enfoque en lo malo que hicimos, ¿sí? Que es prácticamente lo que Adán estaba enfocado. Lo estropeamos. O segundo, el hecho de que Dios está activamente participando en todo eso. Y en el caso de nosotros, en este lado de la cruz, en este lado de la resurrección, ascensión y todo, eh, ya hay algo que es distinto en las cuestiones de cómo Dios se relaciona con el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha venido y nos ha mostrado el ejemplo y ha hecho su obra, completado su obra y ahora a través de los creyentes está viviendo. Y entonces para nosotros, ¿cuál es esa actitud? ¿Sí?
a veces es enfocada en lo que nosotros estropeamos, no hicimos lo correcto, en lugar de recibir o participar de la provisión que Dios ya hizo. Asimismo, como el ejemplo del jardín. No es que Adán tenía que ir a sembrar el árbol, a, a cultivar todo eso. En el jardín ya estaba provisto todo eso. Eso es lo que Jesucristo es. Cuando nosotros, antes de creer en Él, ¿qué es lo que estamos haciendo? La provisión está hecha, ¿sí? El huerto está ahí. ¿Qué es lo único que uno puede hacer? Recibirlo, participar de eso, ¿sí? Muchas veces tenemos la idea, ¿por qué? Por cuestiones de tengo que rendir, tengo que esforzarme, tengo que hacer algo. Me mordí la lengua, perdón. Tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque yo, o puede ser, no, es que mis estudios, es que esto, muchas veces escucho, no, es que tú eres especial, nada, nada, nada que ver, ¿sí? Todos tenemos la misma capacidad, ¿sí? Cada uno tiene distintos dones en el sentido de carisma, ¿sí? En habilidades, talentos y todo eso, sí, somos únicos, cada uno es único. Pero a la magnitud que yo quiero seguir continuando y profundizando y cultivando la relación que quiero tener con Dios, eso es cuestión mía y de esto. Así es que el techo que tengo es la vida de Jesús. Él es el modelo que tengo, ¿sí? Y cada persona tiene ese techo, por decir así. Así es que donde uno se detiene porque uno mismo se pone trabas aquí o aquí en el corazón, que es lo peor que puede haber, esas no son de Dios. O sea, Él no está poniendo ninguna traba, no está poniendo ningún tope. Ya ha puesto el nivel máximo, que es Jesucristo. Y eso es accesible a todos, ¿sí? A veces no tenemos conocimiento de eso y somos enseñados mal y bueno, para eso está la verdad, para hacernos libre. Conociendo la verdad es lo que nos hace libre. Y entonces, esa provisión que ha sido hecha para nosotros antes de llegar a Cristo, una, o mucho más ahora para el creyente que ya ha recibido a Cristo, ¿cuánto más es esa dependencia de participar lo que Él ya ha hecho y lo que eso representa en la vida de uno? Y es por eso les comentaba a los jóvenes, imagínense que ahorita cojo una foto y digo, ay, no, pucha, 5 años, solo tengo 5 años, no he crecido, ay, yo quería ir a la universidad, quería hacer esto, quería sacar un doctorado, quería hacer esto, pero no sigo de 5 años, ¿cómo puede ser? Ay, no, ¿qué pasó? U otro ejemplo, que alguien me dice, oye, estás manchado aquí de alguna cosa. Y yo voy a esta foto, veo la foto y, no, ay, no estoy manchado de nada, no sé qué me estás mintiendo. Ejemplo un poco absurdo para reírse, pero eso es lastimosamente lo que muchas veces hacemos. En lugar de ir a un espejo donde sería lo que vemos, el reflejo de la imagen que veríamos sería la que nos muestra, no tengo 5 años, no soy un niño de 5 años, soy un varón de 42 años. Ay, sí, mira, sí he estado manchado aquí. Es en el espejo donde puedo ver claramente la situación que ahora aplica a mí. ¿Ok? Bueno, pues las escrituras son ese espejo para el caso del creyente o para cualquier persona, que nos ayuda a ver cuál es el propósito. Y como ya mencioné, fuimos creados para la imagen de Dios, el carácter, naturaleza, todos los atributos de Dios en el hombre. Esa es la expresión perfecta.
que Dios está buscando tener. Eh, Eso es el objetivo, ¿sí? Y entonces al ver las escrituras, nos dice, esa verdad es el espejo, es un espejo espiritual en el cual nos vemos. Y entonces, pero las escrituras son acerca de Cristo, sí, y es acerca de mí en el sentido de que en el creyente es Cristo, está unido al creyente, sí. A la persona que no ha recibido eso todavía, eso es el plan de Dios para ellos, es la provisión que Dios ha hecho para ellos. Y esas son las buenas noticias, ¿sí? Entonces les decía, eso es el propósito de las escrituras, mostrarnos ese plan, ¿sí? Y ahora, como estaba diciendo, para el creyente, esas verdades en las escrituras son las que deben marcar cómo es lo que nos afianzamos o recibimos lo que Él ya ha hecho, ya ha provisto para nosotros. Y entonces, esa es la importancia de saber ver en ese espejo, poder ver en ese espejo, ¿sí? Y ahora el problema es que muchas veces no nos enseñan a cómo ver el espejo. ¿Por qué? Porque la cultura evangélica en general está enfocada en sermones que prácticamente, imagínense, es como un rompecabezas, que es una pieza de aquí, otra pieza de acá, otra pieza de por acá, y todo eso. Y lo que eso hace de cuando alguien nos ha enviado una carta, ¿sí? Digamos aquí, esta que fuera la Biblia, y tomemos pedazos así. ¿Para qué? Para poder servir al sermón. Cuando en esa carta que has recibido está ya delineada cosas que aplican a esa verdad acerca de lo que es ese espejo espiritual. Y entonces eso es algo que nos afecta. ¿Por qué? Porque nos mantiene en círculos. ¿Por qué? Porque todo es prácticamente no, si es que no sabes esto, y cada semana puede ser eh, es las 6 cosas que faltan, el 6 porqués, los 10 porqués de esto hagan solo una enumeración en un mes o durante un año de todas las cosas que uno le faltan, no ha hecho, tiene que hacer. Toda esa lista, les prometo que es súper larga. Me he dado cuenta que la verdad es mucho más sencilla que eso. Y en verdad quita el peso de los hombros de uno. Porque al conocer la verdad, uno es hecho libre. Y entonces ese es uno de los aspectos problemáticos, ¿sí? Y el enfoque de cuál es nuestra identidad. Les compartí acerca de identidad confundida, ¿sí? Mi nombre es Luis Fernando. Así es que cualquier persona que viene y me dice, no, tú te llamas Alan o te llamas Carlos, me parezco a mi hermano Carlos tal vez, pero no, yo no soy esa persona. Nací como Luis Fernando, mis padres me pusieron ese nombre. Y ahí toda mi vida ha sido Luis Fernando, entonces Luis Fernando, lo que sea, ese soy yo. Y les compartía el ejemplo de aquí en Estados Unidos hay ese como es servicio de la protección de testigos, que cuando uno, que tienen que cambiarle el nombre y todas esas cosas y todo eso, y les decía, pónganse en los zapatos de esa persona y imagínense que se llama Bobby y de repente le dicen, no, ahora te vas a llamar Carlos. Y tiene que empezar a entrenarse en esas cosas de que no, ahora ya no respondes a Bobby, ahora respondes a Carlos. Al inicio eso le va a pasar, que el momento que escucha a Bobby, regresa a ver y alza la mano, lo que sea, y Carlos no entiende. Eso es una de las cosas que ha sucedido en nosotros. El corazón del creyente ha sido hecho nuevo, es un corazón de carne, no es un corazón de piedra, es un corazón vivo. Y por eso ahora
Ahora hay algo nuevo, somos una nueva criatura en Cristo. Y debido a eso, eh, una falta de conocimiento de lo que es la identidad como creyente es uno de los aspectos de por qué hay toda la confusión y todo eso. Entonces, les compartía eso y les dejaba con esa pregunta acerca de, miren, así como en el huerto, Dios hacía la provisión. Eso se reflejó perfectamente a través de Jesucristo. Él hizo todo eso. La obra de Jesucristo y lo que representa es la provisión que Dios ha hecho. ¿Sí? Él no está pidiendo que vayamos a tratar de hacer esto, aprende esto, ta, ta, ta. No. La única cosa que está pidiendo es creer. ¿Por qué? Porque no se trata acerca de mi mérito de, mira, yo soy más obediente que ti, así es que, sorry, no puedes. O mi linaje, no, es que yo soy de sangre azul y pertenezco al linaje de ni sé qué, ni sé cuánto, tampoco. Todas esas cosas fueron lidiadas a través de Jesús, ¿sí? Perfección, obediencia al 100% de la voluntad de Dios la obtuvo Cristo, lo hizo Cristo. Y el linaje adecuado es el de Cristo. Cristo no tuvo hijos, ¿sí? Porque si no, tendrías acceso conforme al linaje de la carne. Y eso es lo que es el contraste. No es la carne, es la fe, es la creencia, es del Espíritu. Y entonces eso es lo que vemos. Y en esa provisión de Dios a través de su Hijo, la pregunta que les dejaba a los chicos es, ¿qué es lo que has hecho con esa provisión? ¿Sí? Ese regalo. ¿Qué es lo que uno puede hacer con un regalo? Lo único que uno puede hacer con un regalo es recibirlo. No puedes trabajar para ello porque el momento que estás trabajando para ganarte eso te estoy recompensando, te estoy pagando por tu servicio. Entonces Dios no ha hecho eso, ¿sí? Él ha dado de gracia. Por gracia es lo que nos dio a su Hijo. Y lo único que uno puede hacer es recibirlo. ¿Cómo? Poniendo nuestra confianza en Él. Y eso es lo que cambia todo, ¿sí? Y luego, en medio de todas las distracciones que puedan haber, es ir a ese espejo para seguir conociendo de lo que ahora la verdad dice acerca de quién soy. Ya no soy Bobby, soy Carlos, ¿sí? En ese tipo de ejemplo. Pero bueno, eso eran cosas que les había compartido a los chicos ahí. Espero que esto sea algo que les ayude y que les haga pensar respecto a cómo es lo que nosotros cuando tropezamos, cuando alguna situación, ¿cuál es la reacción? Es a tratar de nosotros sanarnos o ir con todo el rencor del alma de, ay, lo estropeé, lo estropeé, lo estropeé, lo estropeé, lo estropeé. Lo cual, esto es algo muy importante que compartía con un chico que después tuvimos una buena conversación. El hecho de que uno se siente de esa manera no es para que, ay, ya listo, a ver, ahora qué tengo que hacer. Lo que eso muestra es lo que Dios ya ha hecho en uno. Antes a mí no me importaba el hecho de hacer lo malo. Ahora el simplemente pensarlo y es una conexión aquí de, no, y eso es extraño. Entonces el sentido de, ay, Señor, lo estropeó otra vez. Eso debería ser el impulso, lo que nos dispara a conectarnos con esa verdad, del hecho de no enfocarme en lo que ya pasó o no hice o todo eso, sino en el hecho de, wow, antes no pensaba así, ahora estoy pensando de otra manera. Muestra que lo que tú has hecho, Padre, en mí es verdad, es algo nuevo, es una nueva persona la que ahora vivo y conforme a tu palabra esto es lo que dice
Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Tal vez no lo veo todavía, pero te doy gracias porque me ayudas a seguirme viendo conforme a tu verdad. Y es en esa actitud, en esa posición de recibir lo que Él ya ha hecho, que estamos simplemente participando de la provisión que Él ya ha hecho, y no tratando de cubrirnos de hojas y todo eso, cuando Dios es el que eh, les dio vestidos de piel en el jardín a Adán y Eva, ¿sí? Y eso es algo muy, muy interesante porque imagínense si Dios les hubiera dejado a Adán y Eva con lo que se cubrieron de hojas. Cada vez que ellos ven las hojas, inmediatamente iba a ser, fue tu culpa de gana, no debiste haberle hecho caso a esa serpiente, no debiste esto, no, que tú, ¿para qué me haces caso? Ta, 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 ta. Típico, apunta el dedo y tienes tres apuntándote a ti. Y eso es lo normal del mundo, ¿sí? La vida de Jesús completamente opuesta. Lo acusaron, él dejó a que el juez justo, lidie con su caso. Él no necesitaba defenderse, ¿sí? Y entonces, imagínense, si es que Dios les hubiera dejado con esas hojas, estarían siempre conscientes de la falla. Ojo, al Dios darles los vestidos de piel, ¿qué es lo que les da? Les da un punto de referencia para que cada vez que vean eso, recuerden la promesa que Dios hizo, ¿sí? Y eso es el enfoque, la provisión de Dios que esté por encima, ¿sí? El amor cubre multitud de pecados, nos dicen las Escrituras, ¿sí? Bueno, pensé que iba a ser más corto esto, pero ahí los dejo. Padre, te doy gracias por este tiempo, por todos los que escuchan este mensaje. Te doy gracias por tu verdad y gracias porque esa verdad sigue sembrándose en la vida de cada uno de ellos. Y si han habido cosas que no son compatibles con tu verdad, Padre, te doy gracias porque eso no da fruto. Pero sí es parte de tu verdad, Señor, te doy gracias por el fruto que trae en la vida de mis hermanos y hermanas. Padre, te damos gracias por todo esto, por tu amor, por tu provisión, en el nombre de Jesús. Adiós, amados.